Mi nombre es Juan Camilo Palleja Raigosa y en este video voy a explicar el laboratorio número 1 de electrónica digital llamado compuertas lógicas. Como su nombre lo indica, este laboratorio tiene como objetivo el estudio y la simulación de las compuertas lógicas AND, OR, NOT, XOR, entre otras, y posteriormente su uso en circuitos lógicos. Esto mediante el método de ecuaciones booleanas y también mediante el método de módulos. Esto se realizó en un lenguaje conocido como System Verilog y también se hizo uso de una plataforma conocida como EDA Playground, la cual es una interfaz de desarrollo que nos permite simular todos los ejercicios que hagamos de una manera simple y online. Así que empecemos con cada uno de los ejercicios que se desarrollaron. Para el primer ejercicio se nos pidió desarrollar la compuerta básica AND y se nos entregó su tabla de verdad que nos explica cómo debería ser su funcionamiento. Aunque parezca muy simple, este primer ejercicio tuvo dos complicaciones. Primero, que yo únicamente había programado en VHDL y no conocía el lenguaje System Verilog. Así que lo que tuve que hacer es revisar la literatura, ver unos videos tutoriales y así fue como aprendí a manejar su sintaxis de una manera sencilla. Y el segundo problema es que no conocía muy bien la diferencia entre la solución por ecuación booleana y la solución por el método de módulos. Así que lo que hice fue preguntar al docente y gracias a su explicación logré entender que la ecuación booleana es una serie de símbolos y operaciones que describen un circuito. Es decir, esta solución es como la más manual. Debemos poner cada una de las variables que vamos a utilizar y sus operadores lógicos, que serían el AND, el OR, el NOT, entre otros. Mientras que por otro lado tenemos la solución por módulos. Los módulos son como funciones propias del lenguaje de programación y lo que hacen es recibir parámetros y funcionan literalmente como una compuerta lógica. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del módulo AND. Esta función recibe tres parámetros, que sería la salida, donde vamos a guardar el resultado, y las dos entradas. Así que esa sería la diferencia entre estos dos métodos. Sabiendo esto, pues yo ya lo que hice fue hacer el diseño booleano y el diseño por módulos. Posteriormente, lo que hice fue crear un banco de pruebas. El mismo banco de pruebas lo voy a utilizar en los dos casos, ya que se supone que es la misma compuerta, y así podremos ver cuál de los dos métodos es mejor o en qué cambian. En este banco de pruebas yo me di cuenta de una posible limitación que podría tener a futuro, y eso es la asignación de los distintos casos posibles. Para este ejercicio yo lo hice manualmente, ya que únicamente al ser dos entradas serían cuatro posibilidades. Esto se da por una ecuación que dice que las distintas posibilidades están dadas por 2 a la n, donde n son el número de entradas que tiene el circuito, es decir, crece exponencialmente. Para este caso no hay ningún problema, pero digamos cuando empecemos a tener ejercicios con más entradas, lo que va a pasar es que va a ser un trabajo muy engorroso tener que poner cada una de las opciones. Así que en el siguiente ejercicio les voy a mostrar cómo podemos automatizar esta asignación para hacerla mucho más sencilla. Así que esta por ahora la dejamos así. Ahora vamos a ver los distintos resultados, el resultado booleano y de módulos, y como se observa, ambos son iguales y describen bien la tabla de verdad que se nos fue entregada, es decir, que está muy bien hecha la simulación. Para el punto 2 se nos pide crear la compuerta básica OR y también se nos entrega su tabla de verdad. Aquí hacemos lo mismo, diseñamos por booleano y diseñamos por módulo. Y en este banco de pruebas les voy a mostrar la manera cómo se puede automatizar la asignación de variables. Esto lo vamos a hacer con un ciclo for que recibe tres parámetros, que serían el valor inicial, hasta dónde va a llegar la variable y de cuánto en cuánto va a aumentar, el intervalo en el que va a aumentar. Y lo que vamos a hacer es meter estos ciclos dentro de sí mismos. Esto en programación se llama ciclos anidados o ciclos for anidados. Y lo que nos permiten es ir alternando las variables para generar todos los casos posibles que necesitamos. En este caso, como son únicamente dos entradas, solamente necesitamos anidar dos ciclos for y dentro de ellos vamos a asignar las variables que irán variando a medida que se va cumpliendo cada uno de los ciclos. Primero el interno, luego va a salir al externo y así va a terminar cada uno de los cuatro casos en este ejercicio. Viendo esto, ya podemos ver los resultados. En los resultados comprobamos que los ciclos for funcionan, ya que tenemos que la simulación tiene todos los valores posibles, en este caso serían 4, al solamente haber dos entradas. También podemos observar que por los ambos métodos el resultado es igual y describe la tabla de verdad muy bien. Así que pasemos al siguiente punto. El punto 3 difiere un poco de los anteriores, ya que en lugar de pedirnos crear una compuerta lógica básica, en este caso se nos pide crear un circuito que tiene 4 entradas, una salida y que usa varias compuertas lógicas a la vez. En este caso una compuerta AND, dos compuertas OR y una negación al final. Por esto vamos a tener que cambiar un poco la metodología y lo primero que vamos a tener que hacer es construir la tabla de verdad, ya que sin ella es prácticamente imposible comprobar si la simulación está bien hecha, si los resultados que nos arroja son correctos. Además, debemos construir
nuestra ecuación booleana. Pero esta pues es más sencilla, ya que se puede construir mediante la observación del circuito, ya que lo único que debemos hacer es ir observando las distintas operaciones que se hacen e irlas escribiendo. Por ejemplo, sería A, AND, B, C, OR D, y así sucesivamente iríamos haciendo cada una de las operaciones hasta tener la ecuación booleana completa. Para la tabla de verdad tenemos dos opciones, la podemos hacer a mano, o por otro lado podemos utilizar un software que simule los circuitos y nos crea automáticamente la tabla de verdad. Yo para este punto lo voy a hacer de las dos formas, que sería por un lado apoyándome de Excel para hacerlo manualmente y por el otro usando un software libre conocido como Logism. Así que empecemos. Primero tenemos la tabla de verdad manual, que sería tomar la ecuación booleana, poner los distintos casos que tenemos, que en este caso son 4 variables, es decir, 2 a la 4, 16, y ir evaluando cada una de las operaciones por separado. Entonces en este caso sería primero evaluar A and B, C OR D, luego el OR entre estos dos resultados y finalmente la salida, que sería negar esta columna. Así se haría manualmente y se obtiene la siguiente tabla de verdad que podemos ver aquí. El otro método, como se los mostré, sería el del software, que en este caso lo que se hace es diseñar aquí el mismo circuito, el AND, el OR, las mismas entradas, la misma salida, y pedirle que nos genere nuestra tabla de verdad. Como podemos ver, nos generó la misma tabla de verdad que teníamos arriba. Esto quiere decir que hacerlo manual o hacerlo por el software tiene los mismos resultados. Por esta razón vamos a seguir utilizando el software, ya que hacerlo a mano, a medida que aumentan el número de entradas, lo que va a hacer es que se nos complique bastante, ya que va a llegar el momento que tengamos que hacer demasiados casos. Ahora que ya tenemos la tabla de verdad, procedemos a hacer lo mismo de siempre, hacemos el diseño booleano, hacemos el diseño por módulos, tenemos el banco de pruebas, en este caso como son 4 variables, debemos anidar otros 2 for, a diferencia del anterior que solo tenía 2 for, este tiene 4, ya que son 4 variables de entrada. Y hacemos las distintas pruebas, y como podemos ver, si comparamos los resultados, son iguales entre sí, y además son equivalentes a la tabla de verdad que fue generada, es decir, que son correctos. Ahora seguimos con el punto número 4. En este seguimos una metodología muy similar, tenemos nuestro circuito que utiliza varias compuertas, lo diseñamos en el software Logism y le pedimos que nos genere nuestra tabla de verdad, que en este caso va a ser un poco más grande, ya que aquí usamos 5 variables. Luego vamos a hacer el diseño del circuito booleano y por módulos. En el caso de este circuito booleano me di cuenta de algo, y es que a medida que aumentan los componentes que vamos a usar, se vuelve más compleja la ecuación. Por esta razón, lo que hice fue separarla. En vez de escribirla como anteriormente lo hacía en una sola línea, lo que hago ahora son crear unas variables que voy a llamar W1, W2, W3 y W4, que esa abreviación sería como decir wire, que significa cable. Es decir, estas variables lo que van a hacer es transportar la información y hacer que la ecuación sea mucho más fácil de escribir. Porque digamos aquí, en este caso sería que guardamos o transportamos la información en este W1, transportamos la información en W2 y luego lo que hacemos es operar con estos Ws. Es decir, es como usar variables intermedias que nos permitan simplificar bastante las ecuaciones. El diseño por módulos sí lo mantenemos igual. Y el banco de pruebas, una vez más, le añadimos otro for, ya que ahora son 5 variables. Otra vez obtenemos que ambos resultados son iguales entre sí y que son equivalentes a nuestras tablas de verdad. Es decir, vamos muy bien hasta ahora. Para los puntos 5, 6, 7 y 8 no tuve ninguna dificultad, ya que lo único que hice fue seguir la metodología que utilizamos en el punto 4 e irla modificando dependiendo del circuito que se me iba pidiendo. Es decir, iba aumentando la cantidad de fors, iba cambiando los diseños, y lo que noté fue que los resultados siempre daban iguales entre sí, ya sea por el método booleano o por el método de módulos. Sabiendo esto, quiero terminar con unas pequeñas conclusiones generales sobre este trabajo. La primera de ellas sería que, sin importar el método que utilicemos, los resultados siempre van a ser los mismos. Es decir, si deseamos hacer simulaciones, no importa si lo hacemos mediante el diseño booleano o mediante el diseño de módulos. Ya eso depende de cada uno el que más le guste. Por otra parte, me parece muy importante resaltar que los ciclos for son una herramienta indispensable para las simulaciones, ya que es muy necesario automatizar este proceso cuando se tienen muchas posibles variables, como en el caso que tenemos 8 entradas, que sería el ejercicio número 8. Y finalmente quería decir que el software Logism
la plataforma EDA Playground y el lenguaje System Verilog fueron bastante amables con el usuario, fueron bastante simples de entender y esto permitió que este laboratorio se desarrollara correctamente.